Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana. El tema de hoy es ética y diversidad sexual. Hola Mario y Ivette, ¿cómo están? Hola Leonardo, un placer estar de nuevo en nuestro espacio donde discutimos los temas que representan un reto ético para la sociedad dominicana. Hoy vamos a conversar con Lauristeli Peña Solano, quien es escritora y activista por los derechos humanos y los derechos de la diversidad sexual. Y para mí hoy nosotros nos vestimos de gala. Y yo decía que me encanta que tengamos este tipo de tema porque es un tema en el cual nos pone a pensar. Y la ética intenta eso, de ponernos a pensar para de alguna manera nuestras reflexiones orientarlas sobre los principios de aquellos elementos que deben direccionar nuestra vida hacia lo más justo, hacia las personas, el derecho de las personas, a escuchar también a las personas, entrar en contacto con lo fundamental de las personas, desenmascarando una serie de normalidades que están sentadas en nuestra vida y que debemos levantarlas. Así que por eso sí. Este programa es muy importante y queremos contar con ustedes para acompañarnos en esta reflexión tan importante. Así es, desde el inicio de este programa dijimos que uno de los propósitos del mismo era que cuestionáramos muchas de las presuposiciones que tenemos establecidas, ¿no?, en el espacio público, que provienen del proceso de socialización, que provienen de la formación en el hogar, de la tradición, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un tópico sobre el cual usualmente tenemos muchas presuposiciones que sin cuestionarlas las asumimos como verdaderas, es el tema de la diversidad sexual. Así que y ese tema, te digo, como les comentaba también, cuando doy una charla sobre ética y trato el tema de la diversidad sexual, las personas comienzan como a moverse, porque realmente a trastabillar ahí. Sí, se sienten como cuestionados, o cuando sacamos también una serie de prejuicios inmediatos y de expresiones despectivas frente a otro que no es de tu misma identidad sexual. No, y Mario, sabes que cuando mencionaste con el otro, es que hay un distanciamiento entre lo que yo considero normal y el otro que yo considero distinto. De una vez lo pongo en una categoría donde les resto humanidad. Les resto humanidad a ese otro que yo entiendo muy distinto a mí, y todo lo que yo entiendo distinto a mí, entonces lo opongo a todo mi sistema de valores, a todo mi sistema de creencias y a todo mi sistema de convicciones. Pero lo peor que he visto cuando tratamos los temas de la diversidad sexual es el hecho de cómo quitamos humanidad a aquel que yo veo distinto a mí. Claro. Y de eso, en ese caso también, cuando estamos tratando el tema de la diversidad sexual, especialmente en sociedades con nuestras características, estamos hablando también del problema de la discriminación también. Es así. Claro, y atrevernos a dialogar los temas, atrevernos a reflexionar profundamente y a colocar los principios que nosotros decimos que están en primer lugar. Si la persona está en primer lugar, si el derecho a la libertad de las personas y a su expresión y a su autonomía están en primer lugar, realmente ser coherente con nuestro planteamiento y nuestra aproximación a todos los temas. Por eso tratar cada uno de los temas y de nuevo colocarlo sobre el prisma de nuestros principios fundamentales que nos conozcan hacia la justicia, hacia el respeto, hacia lo hermoso de la diversidad. Entonces vemos la coherencia de unas dimensiones de nuestra vida y de cómo nos acercamos al otro, a la otra en su diversidad. Así que yo creo que hoy estamos tratando un tema realmente que la ética nos ayuda a tratarlo para desvelar lo que somos, para ver nuestras reflexiones y para hacernos caminar hacia adelante, hacia una sociedad en la que realmente las expresiones y la diversidad se exprese con libertad y respetando los derechos de cada uno de los grupos que constituimos la diversidad que es la sociedad. Durante nuestro encuentro de hoy vamos a topar tópicos como el problema de lo que entendemos por identidad sexual, el problema de la orientación sexual, el problema de si, por ejemplo, el problema de la identidad sexual o de la orientación sexual es un problema que corresponde realmente al espacio público, a la esfera privada. El problema de las presuposiciones que tenemos en vista de la cultura en la que hemos sido formados sobre el problema de la diversidad sexual, entre otros problemas. Así es. Y es muy importante que cuando invitamos y la invitada que tenemos con nosotros en estos días, que
nos había invitado a ese seminario sobre la hermenéutica y la epistemología. Justicia epistémica. Justicia epistémica. El tema de la escucha, porque Ajá. cuando uno, no es que nosotros vamos a teorizar, sino que vamos a tener una persona aquí que desde su vivencia y desde su activismo también tenemos que escuchar su planteamiento. Sí. Entonces eso para Sí. nosotros es muy importante, escuchar de primera voz. Y que de eso nosotros hablábamos en todos los programas. Hace falta que en la sociedad dominicana coloquemos en una real mesa de diálogo los temas que realmente están entroncados en nuestros sistemas de prejuicios. Y en diálogos sinceros, en diálogos donde haya una escucha sincera, una escucha activa, donde escuchemos para reflexionar, no para responder. Y por eso hoy traemos esta invitada para escuchar y para dialogar sobre la diversidad sexual desde la transparencia, desde la escucha, desde la sinceridad y desde la humanidad. Bueno, pues quédense ahí y en breve volvemos con ella. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio de Ética TV. Hoy tenemos una invitada súper especial, Lauristeli Peña Solano, quien es escritora y activista por los derechos de la diversidad sexual. Lauris, bienvenida a este espacio, qué bueno tenerte con nosotros. Lauris, nosotros podemos hablar de diversidad sexual, pero ¿qué es la diversidad sexual para ti? Es muy sencillo, son todas las expresiones de los afectos diversos y de las atracciones humanas hacia otra u otro humano que tenemos las personas y que han debido clasificarse, organizarse debido a la normativa impuesta de la heterosexualidad. Ok, usualmente, bueno, presentado así tal como lo señalas, ¿no? La diversidad no debería tal vez generar ningún tipo de problema, porque bueno, la diversidad es la característica de la, digamos, de la realidad, ¿no? Sin embargo, si hay un tópico que genera bastante esquezor, especialmente en sociedades como la nuestra, es el problema de la diversidad sexual. ¿Por qué? Yo entiendo que es un problema y le seguimos llamando problema, les invito a dejar de llamarle problema. La diversidad nunca puede ser considerada un problema, la diversidad es el motor de la creatividad, de la belleza, de la vida, de la naturaleza. Miren, la naturaleza es homogénea. No, es diversa. Eso significa que igual diversos somos las personas que somos parte de la naturaleza. Sin embargo, las sociedades artificiales, ¿cómo es la característica de las sociedades? Porque de otro modo, ¿verdad?, hay que construir y toda construcción va a ser artificial. Pero estas sociedades se han homogeneizado en cuanto a sus normas morales y principios éticos, y eso es lo que ha traído todo el sistema patriarcal, que implica, por supuesto, el tema de especificar cuáles son los parámetros de la sexualidad aceptados y no aceptados. Entonces, en ese contexto es que surge el problema de la diversidad sexual, porque se sale de la norma. Podríamos hablar entonces, Lauris, de una ética de la diversidad sexual, o por qué habría que hablar de una ética de la diversidad sexual. Me gusta más la segunda pregunta. ¿Por qué habría que hablar de una ética de la diversidad sexual? Yo lo quiero explicar con palabras de Manuel Puig, el autor del Beso de la Mujer Araña, una novela fabulosa. Del cual hizo una película también, magnífica también. No he visto la película, tengo que verla. Entonces, él tiene un artículo llamado El error gay, en donde plantea que el sexo carece de significado moral trascendente. Es un juego inventado por la creación para que la gente sea alegre y viva bien. Y Puig continúa explicando en este artículo cómo el tema de que sea un problema la sexualidad viene dado precisamente porque se quiere controlar
la esfera tan íntima e intrascendental de la sexualidad. Lo que plantea el autor, que debería ser verdaderamente trascendental, es el modo en que se viven los afectos y lo que provocan los afectos en la sociedad. Eso sí debería ser terreno de la ética y de la moral, más no el sexo en sí mismo. Sin embargo, como el sexo define identidad en esta época y desde hace muchísimo tiempo en esta sociedad, pues tenemos que plantearnos cómo vamos a regular socialmente, cómo vamos a pensar y cómo vamos a convivir con lo que existe en términos identitarios y en términos humanos. Entonces, en ese sentido, se hace necesario hablar de una ética de la diversidad sexual. Exacto. Reconocerle humanidad a un otro que hicimos distinto por sus preferencias. Lauris, en la República Dominicana sabemos que hay un problema en la percepción de el otro al que tiene una sexualidad distinta a la mía. Hay una percepción de ese otro excluyente, hay una percepción de ese otro de restarle humanidad, de ponerlo a un lado, de quererlo etiquetar y a partir de esa etiqueta pues estigmatizarlo, castigarle lo privado de manera pública. ¿Cómo es la diversidad, cómo es aceptada la diversidad sexual en la República Dominicana? Bueno, decir en la República Dominicana es muy absolutista, porque obviamente vivimos y somos República Dominicana de manera diversa también, pero en términos estructurales hay una gran violencia y una negación sistemática de las realidades diversas de las personas no heterosexuales o que no se identifican, porque ya es un rasgo identitario, lamentablemente, con las prácticas y las normativas heterosexuales. Por tanto, se ve imperioso el tema de reivindicar siempre un aspecto que para Puig es carente de significado moral como un tema que debe ser parte de la palestra y de la ética más que de la moral, porque la moral se hereda. La moral una ni siquiera la piensa muchas veces, es decir, la asume por tradición, la asume por tradición. ¿Por qué yo puedo usar traje de baño en la playa y no para ir al supermercado? Entonces, eso no tenemos que pensarlo. Sin embargo, las normas éticas debemos reflexionarlas. Bueno, de eso se trata la ética, de reflexionar, de pensar y de buscar el bien común y la felicidad. Eso es lo que más me gusta de la ética, la búsqueda de la felicidad. Entonces, lamentablemente, el tema tan íntimo se vuelve político y tenemos que reivindicar constantemente como un principio ético también las feministas, las personas que luchamos por los derechos, que lo personal es político. Y ese se podría decir que es un principio ético del movimiento LGBTIQ+, y de los movimientos feministas, lo personal es político. Y desde lo personal es que necesitamos que se establezcan unas éticas comunes que al final terminan siendo políticas públicas. ¿Cómo ha sido para ti vivir con una sexualidad, bueno, llamémosle distinta, ¿no? Estigmatizada en nuestro país? Tu caso particular, ¿cómo ha sido? Bueno, yo no quisiera necesariamente mostrar como parámetro mi caso personal, porque antes de yo tener interés por las relaciones humanas, ya había leído mucho. Ese fue el artículo que quiero recomendar hoy. El error gay fue un artículo que realmente me puso a reflexionar mucho, y ya cuando descubrí mis intereses humanos relacionados a mi sexualidad, no fue un problema para mí, y tampoco fue una ruptura con algo establecido, porque como que no lo tenía muy bien establecido, o no lo tenía bien interiorizado o introyectado la norma social ni ninguna otra norma. Entonces no es lo común, pero vamos a hablar de lo general mejor, porque sí, esta situación, este problema de que la sociedad nos educa para que seamos de una determinada manera, asumamos unos roles
las niñas así, los niños asá, y los gustos en pareja, en binario. Esa idea de complementariedad. De complementariedad. De que no. Eso sí genera una gran trauma en las personas que se sienten diferentes de pronto. Y de manera general, tenemos que estar reflexionando sobre ese aspecto y deconstruyendo, buscando modelos que no existen prácticamente como de manera común. Tenemos que buscar esos modelos y eso representa muchas limitaciones para el desarrollo íntimo, personal, psicológico de las diversidades, porque no es verdad que la norma limita el interior, eso no sucede. Entonces, lo que se da es que hay un choque entre lo que yo siento, lo que yo deseo y lo que se me permite sentir y desear. Entonces, ahí comienzan los problemas. Sí, a propósito de eso, yo vería dos aristas ahí. Por un lado, una sociedad donde el sistema educativo no fomenta la diversidad, sino modelos, digamos, muy homogéneos. Y por el otro, entonces, también, además de eso, también un entorno que tiende a reprimir todo lo que ve como diverso, ¿no? ¿Tú dirías que es así, ¿no? Que se da esas características, claro, esa combinación. Es sistemático y no solo es responsabilidad de la escuela, sino también de las familias en general, las personas, las prácticas cotidianas, el discurso en todo sentido, lo que damos por válido y verdadero y las cosas que modelamos cuando actuamos y cuando vivimos de manera general. Es decir, si asumo determinado rol, no puedo verme de determinada manera o no puedo decir estas cosas. Entonces, ya con esas limitaciones dadas por el sistema social, estamos de uno u otro modo validando y revalidando constantemente esta situación de represión de la diversidad. Porque aunque el mundo no es como un mundo feliz, todo así, totalmente perfectamente homogéneo y todo el mundo hace exactamente lo mismo y no es así, sin embargo, parecería que la tendencia es como que así sea. Y lo diverso se valora como una curiosidad pintoresca del arte o algunas cosas excéntricas que existen en el mundo y que nos permiten como un poco ser un espacio de desahogo. Pero después, no, que las cosas no son así, eso es una cosita, una particularidad. Lo permitimos en el arte, lo permitimos en la literatura, pero tienen también un espacio limitado para ser, porque no puede formar parte de lo habitual. Lauris, tú eres feminista y lesbiana. ¿Cómo conviven esas dos realidades en tu vida? Bueno, yo es que ni me planteo el tema. En lo personal, claro, hay muchos aspectos sociales que me lo plantean, como tú ahora, pero no es una cuestión. Yo soy Lauristeli Peña Solano y las cosas que me caracterizan y que conforman mi identidad están muy alejadas de mi sexualidad. La sexualidad no es un aspecto de mi identidad. Yo soy Lauristeli, soy feminista, soy escritora, soy educadora, me gusta el chocolate. Esos son aspectos de mi identidad. Lectora, sí, pero la sexualidad no. Y no lo es porque precisamente por diversa, como cambia constantemente, podría cambiar constantemente, entonces algo tan fluctuante no me parece a mí en lo personal que pueda ser parte de mi identidad. Sin embargo, Manuel Puig, en el artículo que vamos a recomendar hoy, plantea precisamente que por lo banal del tema está diseñado para nuestro goce, para el aspecto del goce, tampoco tendría por qué serlo. Por tanto, yo cuando me pienso, no me pienso como una feminista lesbiana, yo me pienso como una mujer feminista y obviamente por un tema de reivindicación política me acerco, milito, pienso el tema LGBTIQ, pero no es un tema que yo viva planteándome y problematizándome
en función de él y en función de mezclar esto con esto. No, yo existo en el mundo, independientemente de. Muy bien, Lauris, entonces volvemos en breve. Quédense ahí con nosotros, amables espectadores que nos siguen por Acento TV y por las redes sociales. Hola de nuevo, estamos en su espacio de Ética TV con Lauris Esteli Peña, feminista, activista, escritora, tratando el tópico de ética y diversidad sexual. Lauris, en el segmento anterior tú tocaste un tópico que me parece fundamental, el tópico de los roles, ¿no? Los roles de género, los roles asociados a la identidad sexual. Con mucha frecuencia, especialmente desde ciertas posturas teóricas esencialistas, se ve el problema de la identidad sexual como un problema naturalista, es decir, no se ve propiamente hablando como una opción, los roles se ven como si fueran naturales, es decir, los niños se supone que están diseñados para determinados tipos de roles, las niñas para otros, y eso se ve como que es natural, que es propio de una esencia, ¿no? Una esencia de la masculinidad y una esencia de la feminidad. Entonces, cuando tú hablas de roles, y las feministas hablan mucho de ese aspecto, ¿no? Insisten en que los roles de género son constructos sociales. Me gustaría que tú nos abordaras ese tópico, ¿no? Claro, porque lamentablemente, Leonardo, debido al constructo social, no sabemos cuál es la esencia humana. Eso es muy triste si lo piensas, que no podamos conocer en su amplísima dimensión cuál es la verdadera esencia humana, debido a que, lamentablemente, el único sistema que conocemos es el patriarcal. Desde que tenemos historia conocida, ha establecido cuáles son los roles, es decir, las distintas actividades a las que podemos acceder, aspirar, según unas determinadas características, en este caso, lo conocido como lo femenino y lo masculino. Entonces, para lo femenino, unas características y unas actividades, para lo masculino, unas características y unas actividades. Pero la propia historia nos ha demostrado que estos roles y estereotipos no son más que errores en sentido general. Hace mucho tiempo las mujeres no podíamos estudiar, no podíamos trabajar, no podíamos ser dueñas de nada. Y hoy podemos, lo cual demuestra que la lógica moral de la época en la que era establecido que las mujeres no pensábamos claramente, que teníamos menos capacidades y que teníamos unas condiciones mínimas para la vida intelectual, eso ya está totalmente comprobado que no es así. Y si hemos demostrado tantas cosas, podemos seguir demostrando otras, como, por ejemplo, que el no necesitar unos roles determinados relativos a algo tan íntimo y tan inocuo como el sexo, podría funcionar la sociedad sin que eso existiese, por poner un ejemplo. Entonces, la esencia no está en lo masculino, en lo femenino, y no sabemos dónde está nuestra esencia, lamentablemente. Tampoco quiero decir que está en ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, porque todo esto es producto precisamente de la norma social, de la represión, de la norma social que emerge obviamente en distintas realidades, y hemos tenido que nombrar esas realidades para poder visibilizarlas. Esa represión a la que tú aludes la relaciono con lo que hablabas ahorita sobre el control político, ¿no? El control de los cuerpos, el control de la esfera privada, ¿no? Que a veces resulta como difícil pensarlo porque como que no se trata propiamente hablando de un tipo de represión agencial donde hay un individuo que podemos nombrar, ¿no? Y que es el que ejerce esa represión sobre los cuerpos, sino que más bien se habla de un problema estructural donde hay todo un sistema que es el que lo hace. Y entonces pareciera entonces en ese caso como que no es tan visible y de hecho eso lleva muchas veces a quienes no comparten esta perspectiva de decir, no, eso no existe, ¿dónde están? No hay tal represión, ¿no? Es un problema con el que tienen que lidiar usualmente los movimientos feministas, los movimientos que luchan por la diversidad sexual, ¿no?
Y ahí es donde entra el terreno de la ética de la diversidad sexual. Ivette preguntaba al inicio del programa por qué sería necesario plantearnos una ética de la diversidad sexual. Pues por esto, la norma está destinada a limitar, como toda norma, porque si no limita, pues no es norma. Sin embargo, esta norma homogeneizante de la sexualidad promueve la existencia de espacios de fuga necesarios por la misma naturaleza humana, que es diversa, y por tanto, como existen en la sociedad, en una sociedad normada, es decir, una sociedad represiva y opresiva, entonces necesitamos plantearnos como punto de reflexión, como punto crítico, cuál sería una mejor relación que nos va a llevar a la felicidad y al bien común de la humanidad, y en este caso de nuestro país, de estas personas que viven y se plantean una realidad diferente. Entonces, ahí en pensar esa ética, pues nos va a llevar a tener mejores políticas públicas, no orientadas desde una moral religiosa, decimonónica, sino desde una realidad palpable y actual, como la que tenemos hoy en República Dominicana. Lauris, tú tienes junto a Michelle la editorial Anticanon. Editorial Anticanon, ¿qué es? ¿Qué promueve? ¿Cómo tú se la presentarías a nuestro público de Ética TV? Editorial Anticanon es parte de Proyecto Anticanon, que es un proyecto cultural muy ambicioso, del cual Ivette es parte, y que pretende incluir todos los valores de la literatura escrita por mujeres que tradicionalmente se han soslayado, se han invisibilizado de la esfera de la crítica literaria o de los valores literarios comunes. Entonces, nosotras, desde Editorial Anticanon, solo publicamos mujeres, porque nos interesa precisamente tener un espacio en el que exclusivamente mostramos el trabajo de las mujeres pensado, reflexionado y digamos que subrayado cuáles son los valores que se van a encontrar aquí, porque como no son los tradicionales y no nos han educado estéticamente para encontrarlos, pues nosotras lo hacemos por ti. Te lo subrayamos y te decimos, mira, el valor que tú vas a encontrar aquí es este, léelo. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían, digamos, algunos de esos valores? Ay, son tantísimos. Bueno, vamos a ver. Ivette es ensayista de ese proyecto, así que ella conoce muchísimos, pero... Ella no es la entrevistada hoy. Ya que me entrevistan a mí, te voy a comentar que precisamente uno de los valores principales que reseña Ivette Guzmán en sus ensayos es la ruptura con la idea de que las mujeres al momento de expresarnos necesitamos la verborrea de palabras, muchas palabras. Las mujeres también podemos ser micronarradoras y podemos ser concisas y precisas. La ruptura con los valores patriarcales, con la idea de defender y de propiciar al padre, es otro de los valores estudiado por Ángel Hernández, por ejemplo, presente en la literatura de mujeres. Petra Sabiñón y Rosalina Benjamín estudian el valor del sarcasmo, de la risa, en la literatura escrita por mujeres, que pareciera como que las mujeres estudian también las palabras soeces. Ah, ya. El lenguaje, digamos que... que no se asocia usualmente a las damas. A las damas, ¿verdad? Entonces, así muchas escritoras que se han dedicado a estudiar y formar parte de este proyecto, enfocan un aspecto particular de la estética de la literatura escrita por mujeres que nos interesa promover. En lo particular, el valor que yo estudio es la sensibilidad, mal conocida como sensiblería femenina. Ajá. ¿Dónde está el valor? En lo emotivo. Ajá. Y en lo sensible. Ajá. Entonces, así, vamos cada una con un tópico. Y otro valor que surgió recientemente en Estados Unidos, cuando estuvimos en aquel panel, fue la necesidad o la negación de la mujer escritora a desdoblarse dentro de la literatura y a no tomar todo lo que ella escriba como parte de su vida personal e íntima. Esa capacidad de tú
que ser un personaje y que ese personaje no necesariamente tenga que ver contigo, o ser ese desdoblamiento al que se refirió Borges, de que el otro escritor es un otro creador, ¿no? Hay una negación a que la mujer puede hacer ese desdoblamiento, y ese desdoblamiento, al no existir, siempre la mujer escribe desde su biografía, desde que todo lo que está ahí no es parte de una construcción de un imaginario, sino que es parte de sus vivencias. Si narra una escena erótica fue porque la vivió y porque ella le pasó, ¿no? Si relata una violación fue porque la violaron, ¿no? Y ese tipo de asociaciones se da con la mujer narradora, más no así con el narrador. ¿No? El narrador sí tiene derecho a narrar un asalto sin que él sea un asaltante, pero si es la mujer es porque ella es un asaltante. ¿Me explico, no? Entonces, esa última línea de investigación surgió en aquel panel, pues... Interesante, porque ustedes están hablando de esos tópicos y yo pensando sobre la marcha, imagino, la verdad es que es una mirada totalmente diferente de la literatura. Uno insiste en la importancia que tiene la literatura en el proceso de formación, pero también hay que ver cómo se enseña literatura también. Entonces, dependiendo también de cómo se enseña, la misma puede contribuir a abrir nuevas miradas, pero también puede contribuir a seguir reproduciendo estereotipos y modelos. Sí. Y tal vez cuando ustedes están hablando, pues yo estoy pensando, bueno, esa no es la mirada a la que uno está acostumbrado, por ejemplo, cuando se habla de los talleres de literatura infantil o la manera en que se enseña literatura en la escuela, ¿no? Pareciera que allí pues se siguen enseñando los mismos estereotipos y entonces, bueno, la consecuencia de eso será que esos chicos, chicas van a ir creciendo reproduciendo los modelos que estamos aquí, ¿no? Mirando desde otra perspectiva, ¿no? Claro, y por eso hace falta pensar la literatura y intentar definir otros valores estéticos que existen ya en la literatura. Ojo, no es nada nuevo. De hecho, las autoras que trabajó Ivette son del siglo pasado. Ni siquiera son de este siglo. Claro, algunas sí, pero en general, por ejemplo, Michelle Ricardo, que está trabajando sobre la identidad afro como valor de la literatura, está trabajando autoras del siglo XIX que trabajan el tema. Lo mismo las autoras que están trabajando las diversidades sexuales representadas en la literatura. Lamentablemente se da el caso de que las personas que han escrito más comúnmente con el tema de la diversidad sexual, pues no viven esa diversidad sexual. Y las que sí la viven y la escribieron, entonces se han ocultado, acallado, invisibilizado. Entonces, esa es parte de nuestro compromiso desde Proyecto Anticanon y Editorial Anticanon, pues mostrar que las personas en general viven distintas realidades sexuales también y que esas se ven reflejadas en su literatura y se vieron reflejadas no ahora, no porque ahora es común la literatura queer, está de moda y tenemos aquí en República Dominicana un movimiento bastante activo encabezado por Joan Mijail de promoción de la literatura queer. Las lecturas queer son algo común ya, pero existen. Tenemos muchas y muchos autores, Aida Cartagena Portalatín, Luis Alfredo Torres, que lo tratan y que normalmente, no, espérate, Aida, tenemos que, no, Aida habla también de Grecia, Aida habla de cosas más importantes, no, vamos a hablar mejor de la violencia que refleja Aida, pero refleja otras cosas. Ilma Contreras. Entonces, es poner las realidades estéticas también al servicio de nuestro pensamiento y nuestra construcción individual como seres humanos. Hacía falta ese espacio porque uno piensa en este siglo XXI, donde ya uno piensa que nació con todos los derechos adquiridos, donde ya somos más libres, donde ya las mujeres podemos hacer lo que queramos, podemos ser escritoras, podemos ser banqueras, podemos manejar un carro de concho y salir a conchar, podemos ser lo que queremos ser. ¿Por qué
surge la necesidad de una editorial con estas características? Porque las mujeres podemos ser, en teoría, lo que querramos ser, pero ¿a qué costo? ¿Qué significa para una mujer ser lo que quiera ser? ¿Qué significa para mí ser lo que yo quiero ser? Eso es algo que todas las personas deberían plantearse en algún momento de su vida, si de verdad tienen esa posibilidad. Y si la tienen, ¿qué tienen que hacer para acceder a ella? Porque no es cierto. ¿O qué precio tienen que pagar? Exacto, no es cierto. ¿Y qué sucede? Que las editoriales, esto se puede ver con un ejercicio muy sencillo de buscar catálogos. Tú abres catálogos y buscas cuáles son los títulos de mujeres y de hombres. Vamos a ver que siempre la minoría son de autoras femeninas. Es así. La minoría en casi todas las editoriales. Y bueno, aquí se ha publicado en una feria del libro de la Biblioteca Básica Dominicana. De la Biblioteca Básica Dominicana parece que solo hay escritores y que solo escritoras son Camila Enríquez Ureña y Salomé. Después no hay más escritores porque han publicado unos 30 y pico de títulos y solo están ellas dos. En unas épocas donde otras escritoras fueron preeminentes, porque no estamos hablando de las que no son preeminentes, pero ¿dónde están las escritoras? Entonces no es verdad que podemos ser lo que querramos ser. ¿Qué le significó a Aida ser lo que ella quiso ser? ¿Cuál fue su costo? Entonces hay muchos costos, Ivette, y no es tan simple como parece. Eso es un discurso, una trampa del discurso. Volvemos en breves instantes para continuar con este interesantísimo tema con Lauristeli Peña Solano. Estamos en su espacio de Ética TV, dialogando sobre el tópico de ética y diversidad sexual con Lauristeli Peña Rosario. ¿Cuál, desde tu perspectiva, serían los retos que deberíamos afrontar para, digamos, superar la cuestión de la intolerancia ante la diversidad sexual, para dar una nueva mirada a la cuestión de la diversidad sexual, etcétera? Bueno, es una pregunta compleja en el sentido de que tiene muchas aristas y pocas tienen que ver con el aspecto individual, que solo podemos hacer una, de manera individual ser más conscientes, intentar guiarnos más por una moral que viene dada por la costumbre que por una ética realmente reflexionada. Pero en sentido general quizá tendríamos que aprender a votar porque nuestra clase política es cada vez más reaccionaria, más moralista, más de derechas, y esto lo que implica es que no piensan y no hacen políticas públicas desde la ética ni desde el bien colectivo, sino desde sus prejuicios particulares. Entonces, en sentido general, quizá como política pública establecer un sistema educativo más diverso, plural, abierto, que permita el diálogo de distintas perspectivas e ideas, y así cada quien se hace su propia, digamos que perspectiva de un asunto y no tiene un esquema tan cuadrado. Y en sentido ya particular, pues seguir reflexionando, pensando y luchando para transformar la realidad, viviendo también de la manera que uno quiere vivir y así modelando distintos modos de ser. Cuando tú hablas de aprender a votar, ¿cómo sería este reto, cómo ser representativo en una democracia como la nuestra, para que esas políticas públicas puedan llegar? ¿Cómo tú ves esa, cuáles herramientas usar? Precisamente el tema es que la sociedad ahora mismo no es tan representativa. Exactamente. Porque está una tendencia, está dominando, es homogénea en el poder político. Entonces estamos en un momento sumamente conservador, con políticas y políticos sumamente conservadores, hasta lo último, y hay muy pocas representaciones
que de verdad responden a voces diversas, como diversa es la sociedad. ¿Tú conoces alguna escritora en Diputada? ¿Diputada? No existe, por poner un solo ejemplo, pero entonces es eso, nos hace falta pensar al votar menos en el poder económico y el asistencialismo y más en la verdadera perspectiva que tiene un puesto electivo en este país. Siempre cuando en todos estos programas que hemos estado teniendo desde el inicio, ¿no?, de Ética TV, hemos hecho siempre hincapié en el papel que juega la educación, ¿no? Y una educación que no es de corte intelectual, es decir, que no va dirigido, cuando decimos que no es de corte intelectual, queremos decir, porque pensamos muchas veces en una educación que va fundamentalmente dirigido al intelecto, que se enseña de manera explícita, pero las cuestiones que tienen que ver con las emociones, con las prácticas, con las prácticas morales, tienen mucho que ver con hábitos que son desarrollados a partir de un ejercicio, ¿no? Para un ejemplo que hemos colocado en otras ocasiones, tú no le puedes enseñar a un chico, a una chica, a ser dialogante, a ser democrático, enseñándole qué es el diálogo, definiendo, el diálogo es tal cosa, no, tiene que participar de actividades que sean dialógicas, porque si yo le enseño, le doy una definición de qué es el diálogo, pero yo como profesor soy autoritario, pues lo que el niño va a interiorizar es precisamente la práctica autoritaria, ¿no? Entonces, también, no sé, yo creo que el tópico de cómo mirar la cuestión de la diversidad sexual también tiene que ver con esto. El problema de un modelo de educación que sea inclusivo, ¿no? Donde esas diversas expresiones de la sexualidad no estén acalladas, o ocultas o censuradas. Porque si no, entonces, pues, lo que el chico o la chica va interiorizando es que precisamente eso es un tópico tabú, un tópico del cual no tengo que socializar con él, o que no tengo que interactuar, o que es algo prohibido, o algo que es negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y más porque el mismo sistema lleva a que personas que tienen esta realidad no pueden expresarla de ningún modo, mucho menos si son maestras y maestros. Y se genera igual el mismo círculo, porque en su práctica y su discurso van a promover las ideas y los valores homogeneizantes de la normalización patriarcal y no sus experiencias y sus realidades, porque esas realidades y experiencias están vetadas del terreno de la educación. Entonces, hace poco en Diario Libre apareció un reportaje en el que decía que de 60,000 profesoras y profesores evaluados en 2017, solo el 3% están en un nivel de excelencia. Entonces, son tantos los retos porque valorará esa excelencia el discurso del profesor o la profesora, porque quizá si ese fuera uno de los tópicos de evaluación, estaríamos en menos % en esa evaluación. Entonces, paso a paso, yo supongo que paso a paso podemos ir reformulando esta sociedad hasta que, si hay interés, logremos un mejor esquema general, pero paso a paso. Lauris, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones generales tú como maestra das a quienes nos están mirando para iniciar estas discusiones sin que sean un escándalo en la clase? Es que no tienen por qué ser un escándalo. Si una lo vive como un escándalo, es un escándalo. Si cuando se plantean, porque se plantean, los jóvenes y las jóvenes, no, y los niños, incluso las niñas, tienen muchas necesidades. Entonces, sí, cuando te plantean temas de cualquier tipo, hay una emoción de sorpresa y de angustia en tu cara, pues obviamente eso va a ser un escándalo. Si se explica y se conversa y se logra un ambiente dialógico y natural, la cosa fluye naturalmente. En mi clase particularmente se plantea cualquier tipo de tema y se debate, se investiga, se pregunta, se comenta sin que exista revuelo, sin importar cuál sea el tópico del que se está hablando. Los niños y las niñas no tienden a hacer, digamos, el escándalo, ven cualquier
tópico sobre el cual se conversa como algo natural y sienten esa curiosidad. Con mucha frecuencia se dice que somos nosotros los que proyectamos nuestros miedos, nuestras frustraciones sobre ellos, ¿no? Claro, y ellos si lo esconden es por miedo a la reacción Ajá. del adulto, porque cuando yo veo que están viendo ciertas cosas, mira, Ajá. qué bien, hablemos, Ajá. cuéntame por qué. Ajá. Y se puede generar el diálogo, pero está en qué medida nosotras y nosotros podemos manejar nuestra propia emoción, porque claro, hay cosas que a una le sorprenden realmente. Sí. La primera vez que yo vi a Toquilla, me la enseñaron un grupo de alumnas del Club de Estudios de Género Lentes Púrpura. Son menores todas y fue como, espérense, ¿qué? Déjenme ver esto. Ok, ahora vamos a hablar. Okay. Pero claro, hay cosas que impactan. Ahora bien, ¿cómo una aborda el impacto ante una información que quizá, claro, yo puedo que no esté preparada en un momento determinado, pero tenemos que aprender a manejarlo también porque los tabúes no educan. Si yo no hablo sobre una cosa, no significa que va a desaparecer la necesidad, la realidad o el deseo. Claro. Ahora, tenemos que hablarle a los estudiantes de todo lo que existe. Una vez voy a compartir con ustedes esta experiencia. Yo leímos en clase un cuento de don Marcio Velos Magiolo, que es La fértil agonía del amor, y menciona el falo. Y como menciona el pene, y bueno, yo tuve una reunión de padres, porque el cuento que yo elegí para sus niños y niñas, pues adolescentes ya, pues tenía esa palabra. Y recuerdo que en esa otra experiencia, que uno de los libros de texto tenía la palabra bemberria colocada en un para favorecer un acto de habla, y eso también generó una discusión fuera del aula, ¿no? En el aula no pasó nada, todo se vio natural, dialogamos, y yo tuve que sí reunirme con esos padres y esas madres para decir que lo importante en ese texto no es ni siquiera el hecho del abordaje de uno de los órganos sexuales por su nombre, sino el hecho de la transformación, de la especie de licantropía que había en ese texto, y que eso fue lo que abordamos, ¿no? Pero sí hay externamente una discusión que uno tiene que entablarla. En aquel caso lo hice desde el punto de vista, ¿no?, de los valores literarios que íbamos a apreciar, de la temática filosófica que están ahí en el cuento, incluso hasta del vocabulario, el léxico que ahí había que trabajar, fuera parte de uno enfocarse en una minucia tan insignificante como esa, pero fue precisamente esa minucia la que generó, ¿no?, todo aquel revuelo. Dialogar sin tapujos, y desde siempre el punto de vista del conocimiento, de la investigación, de la apertura y de que vamos a aprender todos. Así es. Bueno, pues Lauristeli, gracias por acompañarnos en este programa de hoy, y en breve volvemos con el segmento de las recomendaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en su espacio de Ética TV. Hoy estuvimos conversando sobre la ética y la diversidad sexual con la escritora y activista Lauristeli Peña Solano. Lauristeli pues conversó con nosotros acerca de por qué existe entre nosotros una necesidad de hablar de ética sobre las relaciones íntimas de los seres humanos, cuando deberíamos asumirlo de manera natural, como parte de la manera normal que tiene la naturaleza de expresarse en sus diferentes diversidades, en sus diferentes expresiones. Comentaba Lauris que solamente hay que mirar la naturaleza misma, y la naturaleza misma es diversa en toda su conformación. Dentro de las reflexiones de la lectura de la semana,
El error gay de Manuel Puig. El error gay de Manuel Puig es un ensayo donde él plantea que la homosexualidad no existe, que es una proyección de la propia diversidad humana, pero que los seres humanos le hemos atribuido un gravísimo estigma, un gravísimo rol social a una decisión que es íntima, personal, que es simplemente parte de nuestro goce sexual. Ese artículo de Manuel Puig lo pueden encontrar en el buscador Dialnet. En Dialnet ustedes pueden encontrar de muy fácil ese artículo, un artículo pequeño, ¿no?, de unas 3 páginas, y es una lectura sumamente amena, como suele ser la de este novelista, ¿no? Otros textos de él está El beso de la mujer araña, que ustedes lo pueden también consultar y también lo pueden conseguir. Otro texto que nosotros recomendamos como lectura de la semana es La hermana, la extranjera, de Audre Lorde, ¿no? Este libro contiene una serie de conferencias donde se plantea, donde se está conformado por varias conferencias sobre autoras que han luchado por los derechos de la mujer, ¿no?, que han luchado por los derechos como el voto femenino, el Dios de las mujeres de Luisa Muraro, y así como toda una biblioteca de ensayos. Pero en ese ensayo de Audre Lorde, así mismo lo pueden buscar, ella plantea que la poesía no es un lujo, y que como la poesía es una manera de escudriñar en el lenguaje, pues es una también manera de escudriñar en el propio yo. Y en ese yo, en esa creatividad, en ese poder que todos tenemos de expresarnos, simplemente no tenemos sexualidad. Hay un descubrimiento que todos los seres humanos debemos hacer de quiénes somos, y que no lo hacemos a partir de nuestras sexualidades, sino que lo hacemos a partir de nuestra humanidad. Así que nuestras 2 recomendaciones de la semana: El error gay de Manuel Puig, un artículo de apenas 30 páginas, 3 páginas, y La hermana, la extranjera, de Audre Lorde. Lo pueden buscar, son artículos que están en la web de manera gratuita, y les agradecemos a todos ustedes que hayan compartido con nosotros en el programa de hoy. Será hasta un próximo de Ética TV.